Viví la peor experiencia en una casa embrujada en Ecuador. Hola Pepe, saludos desde Honduras, el país de las baleadas, que es una comida típica tradicional de aquí. Te saluda Junior. Tus historias narradas me recuerdan cuando era pequeño y escuchaba una emisora muy famosa llamada Cuentos y Leyendas de Honduras, narradas por Jorge Montenegro, que incluso tiene una película con el mismo nombre. Bueno, sin más que decir, te cuento una historia que viví en carne propia, y luego otras, pero comenzaremos con una en primer lugar. Para que entres en contexto, antes yo asistía a la iglesia evangélica. Hubo un tiempo en el que me convertí a Cristo y serví como líder. Teníamos cultos de crecimiento en nuestras casas, también conocidas como células en las iglesias modernas de hoy en día. Con esto no quiero entrar en debates religiosos ni nada por el estilo. Solo quiero hacer entender que creo en aquello que narras en tus historias, como la brujería, la maldad, la existencia de demonios y entes malignos, entre muchas otras cosas. Yo serví durante 4 años, ya que me convertí en 2015, pero debido a problemas personales, como la envidia y la avaricia que también existen en las iglesias, después de 4 años, casi para 2019, me desvié del camino de Dios. Ahora que te di el contexto de lo que es mi vida, puedo empezar a narrar mi propia experiencia. Esto me ocurrió en el año 2016. Recién convertido a Cristo, mi familia y yo estábamos pasando por una situación difícil, problemas personales. Mi mamá era policía, sargento clase 2, y ella no conocía los problemas que teníamos en casa, tanto económicos como laborales. La calamidad comenzaba a envolvernos. Honestamente, no sé si fue brujería para que nos desalojaran de unos departamentos en los que estábamos viviendo, o qué estaba pasando. Nosotros siempre hemos rentado departamentos en la misma colonia para vivir, y el lugar donde nos sucedió esta experiencia fue cuando estuvimos en uno de ellos. Aún hoy en día, cuando paso por ahí y veo esos apartamentos desde el exterior del edificio, no sé por qué, pero solo me recuerda a aquel año horrible que viví con mis 2 hermanos. Mi mamá siempre se esforzó para que no nos faltara nada. En aquel entonces yo tenía 19 años, mi hermano mediano tenía unos 14 y el más pequeño tenía 3 años. Permíteme explicarte cómo era el departamento donde vivíamos. Era un edificio compuesto por 2 apartamentos privados, cada uno con su baño privado. En total, el edificio tenía 3 pisos, 2 apartamentos y una terraza. Nosotros vivíamos en el segundo apartamento y siempre escuchábamos ruidos provenientes de la terraza. Estos ruidos provenían de los vecinos de abajo que lavaban la ropa o hacían algún otro tipo de tarea, ya que en la terraza se encontraba el lavabo y los tendederos. Y así todo empezó como un día cualquiera. Mi hermano y yo solíamos escuchar ruidos por las noches, como si alguien estuviera caminando, golpeando con un martillo o dejando caer una canica en el techo de la casa. También escuchábamos el sonido de alguien moviendo lo que nosotros pensábamos que eran unas pesas que teníamos en la terraza. Lo peor de todo era que al día siguiente iba a revisar si las pesas se habían movido, pero ahí estaban, en el mismo lugar donde las había dejado el día anterior. Le contábamos a mi mamá acerca de los ruidos, pero ella no nos creía, ya que no se involucraba mucho en ese tipo de cosas. Pasamos mucho tiempo mi hermano y yo escuchando esos ruidos. Nos acostumbramos a ellos, pero de alguna forma nos daban miedo. Una vez cuando una tía que era hermana de mi mamá nos visitó, le comentamos lo que escuchábamos, ya que ella era más receptiva y siempre nos escuchaba. Alrededor de la 1 de la mañana, cuando comenzaron los ruidos, le hablamos a mi tía y ella estaba despierta. Le preguntamos si los había escuchado y en efecto, confirmó que lo había hecho. Le comentamos a mi mamá, pero ella no le creyó, hasta que una noche se despertó para ir al baño y ella misma escuchó los ruidos. Así nos dio la razón a mí, a mi tía y a mis otros hermanos, retractándose de que estábamos locos y cosas por el estilo. Sin embargo, a partir de ahí, no se involucró más en el tema, ya que no le preocupaba demasiado. A pesar de eso, ella también había tenido experiencias paranormales en su niñez, ya que veníamos de un pueblo de aldeas. Siguiendo con la historia, el tiempo pasó y comenzaron los problemas familiares.
Un día nos enteramos de que mi madre había terminado en la cárcel, una noticia impactante que incluso fue destacada en las portadas de los periódicos. Ahí se reveló la verdad para mí. Resulta que mi mamá debía el alquiler del departamento y le debía dinero a la trabajadora de limpieza. La persona que me informó de esto fue el padre de mi hermano menor, ya que él y yo somos hijos de diferentes padres. En medio de todo esto, el padre de mi hermano llegó para llevárselo. Para no alargar el asunto, en resumen nos quedamos solos, ya que mi hermano volvió después de un tiempo, debido a problemas con su padre, y mi hermano menor de 3 años también tuvo su historia aparte. Cuando nos volvimos a juntar, la dueña de la casa decidió desalojarnos porque debíamos mucho dinero, y yo hice lo posible para ganar tiempo. Durante ese tiempo que estuvimos ahí, los ruidos se volvieron más fuertes e incluso sucedían temprano, alrededor de las 9 de la noche, y vivíamos con miedo. En una ocasión, el miedo fue tanto que una vecina escuchó nuestros gritos y salimos corriendo para contarle lo que estaba sucediendo. La vecina subió con nosotros a inspeccionar la terraza, pero no encontramos nada. Y así se fue y nos quedamos solos nuevamente. Los ruidos volvieron. No sé de dónde saqué valor, pero le dije a mi hermano que me acompañara a la terraza para ver qué ocurría. A pesar del miedo, él me acompañó y una vez más no encontramos nada. Las pesas estaban en su lugar y es importante mencionar que el pestillo de la puerta no funcionaba correctamente. Aunque lo aseguráramos, siempre se podía abrir desde afuera. Regresamos al apartamento y por un momento el ambiente se calmó, pero pronto los ruidos regresaron. Empecé a rezar y a leer el Salmo 91. Solo esperábamos que el sueño nos dominara para poder dormir y no escuchar los ruidos de la terraza. Una noche la situación se volvió tan extrema que intentaron ingresar al apartamento y casi lograron hacer que yo me cayera por la ventana del susto. Si no fuera por mi hermano, habría caído. Vale la pena mencionar que la perilla de la puerta no funcionaba correctamente y aunque pusiéramos el seguro, siempre podía abrirse desde afuera. Cuando mi hermano me detuvo durante este accidente, aún estaban forzando la perilla de la puerta. No entendía por qué no lograban abrirla. Finalmente, con algo de valor, yo abrí la puerta y no había nadie. Cabe destacar que hay una creencia de que nunca debes abrir la puerta cuando alguien toca o quiere entrar, ya que se supone que si alguien entra es la muerte. Pero gracias a Dios nunca sucedió ningún accidente ni nada por el estilo. Además, siempre se sentía una presencia aterradora dentro del departamento, como si nos estuviera observando todo el tiempo. Cuando volteábamos a mirar, no había nada y parecía que se escondían. Sin embargo, esa presencia siempre estaba ahí observándonos. Por las noches, a mi hermano le jalaban los pies cuando iba a dormir conmigo. Y mi otro hermano pequeño, una noche sentí que alguien estaba en la cama y escuché a mi hermano gritar «¡Junior!», porque le habían jalado los pies y prácticamente lo habían tirado al suelo. Me levanté junto con mi otro hermano, encendimos la luz y solo vimos a mi hermanito pequeño llorando. Solo nos quedó levantarlo y calmarlo. Oré y leí el Salmo 91, esperando poder dormir. Otra noche en plena madrugada, alrededor de las 3 de la mañana. Mi hermano escuchó golpes en la puerta del baño. Le preguntamos al vecino de abajo si había escuchado los ruidos en la terraza, pero dijo que él nunca oía nada. Bueno, al final salí adelante. Luché contra mis problemas y pudimos salir de ahí. Hoy en día vivo con mi mamá en su casa y los problemas se resolvieron gracias a Dios. Ella salió en libertad condicional, ya que el delito no fue grave. Nunca supimos qué fue lo que sucedió en esa casa. Aún hoy en día puedo ver ese edificio desde donde vivimos y cada vez que lo veo solo me recuerda a esa etapa de mi vida y lo difícil que la pasamos.